Y respecto de la educación en general, ¿cómo la ve hoy? Bueno, el elemento más importante que puede tener cualquier país para lograr su desarrollo, la educación de su pueblo. José Luis Ramírez Urtasun de nuestra universidad, donde cumpliremos la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa post-mortem al expresidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Preside esta ceremonia el señor rector, doctor Guillermo Crapiste, acompañado por el señor director decano del Departamento de Derecho, abogado Andrés Bausat, y por el hijo del distinguido de esta jornada, el abogado Ricardo Luis Alfonsín. Nos acompañan además otras autoridades de esta universidad, encabezadas por la señora vicerrectora, ex-rectores, secretarios generales, directores decanos, asambleístas y consejeros superiores y departamentales. Asimismo, han tenido la gentileza de hacerse presentes en este acto autoridades civiles y políticas de la ciudad y la región,
diputados nacionales y provinciales, intendentes, concejales, secretarios municipales, otros funcionarios y público en general. Nos ha hecho llegar una nota con elogiosos párrafos sobre esta ceremonia el señor Intendente Municipal de Guaminí, el ingeniero Carlos Alberto Cordero, quien se excusa por su inasistencia a este acto. Les pedimos que por favor, a partir de este momento, apaguen o silencien sus teléfonos celulares y los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Estas ceremonias tienen sus orígenes en las universidades medievales, cuando los aspirantes a algún título eran presentados a la comunidad universitaria por un padrino, integrante de la misma. El padrino tenía a su cargo el elogio o la laudatio, como es su nombre original en latín, mediante la cual ponía a consideración de los integrantes de la universidad los méritos de su apadrinado. Recreando este símbolo, oficiará de padrino del doctor Raúl Alfonsín el abogado Cristian Breitenstein, docente de esta casa e intendente municipal de Bahía Blanca, quien hará referencia a la trayectoria del homenaje. Bueno, en primer lugar es un altísimo honor para mi persona como bahiense y como intendente de esta ciudad poder ser quien presente o quien apadrine nada más y nada menos que el doctorado honoris causa del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Por varias razones. Primero, porque soy docente de la universidad, fundamentalmente del Departamento de Derecho, y hace casi 14 años que me encuentro abocado, lamentablemente con licencia circunstancial, a llevar adelante y acompañar las cátedras de Derecho Político e instituciones de Derecho de la universidad. Por otro lado, como intendente justicialista, me parece que ha sido un buen gesto pensar en que quizás este humilde joven que tiene la responsabilidad de conducir los destinos de esta ciudad puede proponer a alguien que venga de otra extracción partidaria. Quiero pedir disculpas anticipadas por no poder ser parte del acto. La verdad que me hubiese encantado poder estar presente, pero he sido invitado al exterior para unas reuniones y unas conferencias en Estados Unidos. De todas maneras, no quería dejar pasar la oportunidad para transmitir, al menos sencillamente o someramente, las razones por las cuales considero y avalo el pedido del doctorado para el doctor Alfonsín. En primer lugar, está claro que es una figura honorífica que puede tener vinculación con sus antecedentes académicos, pero lo que está fundamentalmente en juego en el momento de esta decisión tiene que ver con el honor de una persona y lo que ha transmitido en virtud de ese honor. Su persona ha tenido en su actividad política numerosísimas intervenciones que han sido altamente positivas para la República. En ese sentido, uno destaca su militancia y trayectoria en la Unión Cívica Radical, su carrera política, su militancia y defensa enfática de los derechos humanos, no solamente en su responsabilidad en el restablecimiento de la democracia, sino fundamentalmente durante el gobierno de facto,
siendo un abogado de la matrícula que transitaba los pasillos de los tribunales solicitando habeas corpus para muchos detenidos que estaban atravesando situaciones difíciles. La gestión del doctor Alfonsín tiene que ver con su gestión como presidente de Argentina, donde ha tenido aciertos y seguramente errores, como todo aquel que tiene la responsabilidad de la cosa pública los tiene. En estos momentos uno pretende destacar más bien esos aciertos, no por una cuestión ingenua de un relato histórico, ni por una razón complaciente para con el homenajeado, sino porque finalmente uno termina siendo el fruto del balance entre eso positivo y negativo, y creo que el balance desde ese punto de vista sigue siendo positivo para el doctor Alfonsín. La reconstrucción de la democracia, del proceso democrático a partir del año 83, la lucha, la continuidad de la lucha por los derechos humanos con el juicio a las juntas y con todas las normas que se fueron dictando para consolidar ese famoso nunca más al cual Argentina no tenía que volver. La posición fuerte frente a intereses políticos y económicos del momento que indudablemente tenían lógica de interés sectorial más que de interés público. La reivindicación de algunos planes económicos que tuvieron un resultado favorable y fundamentalmente creo que recreación de un sentido de unidad de todos los argentinos que fue altamente positivo. Su capacidad de acuerdo y de consenso, su pluralidad, su defensa apasionada de lo que pensaba, respetando al adversario y no considerándolo un enemigo, en un país donde del adversario hemos hecho enemigos y de los enemigos hemos hecho desaparecidos, torturados y también víctimas y victimarios. Entiendo que su figura también, desde su gestión, ha influido positivamente en Bahía Blanca a través de decisiones políticas nacionales como han sido la radicación o la promoción de la radicación de un sector importante en la industria petroquímica, del gasoducto Neuva y del dragado del puerto a 45 pies. Todas decisiones que se tomaron durante su gestión y que posibilitaron que Bahía se posicione estratégicamente de cara a las próximas décadas. Sin embargo, me parece que la persona pública, el representante público, no solamente es mirado o es visto por lo que hace, por lo que gestiona, sino también y fundamentalmente por lo que representa. La figura de la representación política tiene en Alfonsín uno de sus máximos ejemplos. Representar significa volver presente lo ausente. Es llevar a la luz algo que estaba olvidado pero que tuvo registro en nuestro país en algún momento. Dice Freud que el porvenir de toda gran ilusión es una desilusión. Pero eso, lo segundo no quita lo primero, y lo primero indica claramente que es necesario ilusionarse. Alfonsín, en el año 83, nos dio a todos los argentinos la capacidad de volver a creer, la capacidad de ilusionarnos, la capacidad de proyectarnos con un sentido de unidad nacional. Y eso independientemente de las banderías políticas de cualquier sector. Lo que generó en la realidad argentina, entendiendo realidad como esa trama de símbolos, no del hombre de carne y hueso, sino de lo que representa o lo que representó Alfonsín, fue, creo, fundamentalmente esa ilusión en que podíamos creer en nosotros mismos. Yo, desde esa trama de símbolos, guardo dos anécdotas. Una que no la viví y otra que sí es personal. La que no la viví, pero que es comentada y mucho en la ciudad de Bahía Blanca, tenía que ver con su postura de defensa de los derechos humanos cuando bajaba en colectivo en la terminal de ómnibus de la ciudad a presentar los habeas corpus en los juzgados de Bahía Blanca como un abogado más en épocas difíciles, hablando de su sencillez y también de su austeridad que la mantuvo hasta el último día de su gestión. Por otro lado, la anécdota personal tiene que ver con aquel acto importante que, si mal no recuerdo, fue en el año 83, que se llevó adelante en calle Drago, en la ahora peatonal Drago, donde
Yo contaba con escasos 11 años y mi padre, creo que como parte de ese pueblo argentino que se quiso movilizar y afiliado en su momento a la Unión Cívica Radical, me llevó a ese acto. Yo recuerdo que estábamos lejos, había muchísima cantidad de gente y la única forma de ver al acto y tratar de ver a Alfonsín hablando era subirme a un paragolpes de un 13B, que es lo que hice, y pude desde ahí seguir atentamente cada una de sus palabras y sus discursos, que en un contexto también de la política tradicional creo que hay que reivindicar la palabra, la verba, como la única herramienta y el único instrumento para vencer en un argumento, y no a través de otras sinrazones o violencias como se han dado en otras circunstancias. Y una verba, una palabra que tenga sentido, que además de decir lo que dice, diga lo que precisamente no dice, lo que oculta. Un lenguaje que no solamente sea florido, sino que básicamente tenga un sentimiento detrás incorporado que aquel que es el receptor de mensaje lo puede percibir. Creo que el porvenir de toda gran desilusión es una ilusión. Y creo que en ese contexto, paradójicamente, la muerte de Alfonsín a mí me encontró también en la ciudad de Buenos Aires, viendo cómo numerosas masas de gente, de ciudadanos, despertaron en su recuerdo aquella ilusión que gestaron en el año 83. Y creo que eso no tiene que ser mirado simplemente como una ilusión de fantasía, sino como esa sensación de carne y hueso que se va a transmitir por generaciones, de que hay un deseo de que otra Argentina mejor es posible. Ese deseo expresado a través de personas de clase media, personas de clases populares, sectores peronistas, no peronistas, que se vieron reflejados en la ausencia de Alfonsín el 31 de marzo, el día de su muerte, salieron a las calles a demostrar que los valores, que lo que Alfonsín representó e indudablemente representará, están vivos, están vigentes, más allá de las diferencias y de los matices, y que hay una generación que deberá hacerse cargo de que esos valores puedan hacerse realidad. Yo por eso creo en que la política tiene que ser reivindicada desde la palabra, desde el cumplimiento de la palabra, desde la sana ilusión y creencia de que la utopía puede ser concretada y realizada, y fundamentalmente desde el diálogo, del pluralismo, desde la razonabilidad, y por eso y por tantas otras razones que están expuestas en el expediente formal que ya ha sido aprobado, solicito y abrino y acompaño de alguna manera la jerarquía de doctor honoris causa para el doctor Raúl Ricardo Alfonsín por parte de la Universidad Nacional del Sur. Un saludo fraternal a todos los presentes y un especial abrazo a su hijo Ricardo Alfonsín, que estará recibiendo este prestigioso premio, honor o diploma. Luego de estas palabras, a la autoridad representante del Ejecutivo Comunal en este acto, el contador Hugo Borelli, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca, hará entrega al doctor Ricardo Luis Alfonsín de la nota en adhesión a esta ceremonia. Como hemos comentado, esta ceremonia tiene sus raíces en las que se realizaban siglos atrás, en los orígenes de las casas de altos estudios. Por entonces, profesores y alumnos eran itinerantes y recorrían grandes distancias desde un centro universitario o monasterio a otro para asistir o dictar clases.
En el caso de los profesores, solo podían hacerlo si estaban reconocidos como tales, y este acto, como el que hoy hacemos, es uno de los que se llevaban a cabo para ello. Para expresar la voluntad de la comunidad universitaria, a continuación vamos a dar lectura a la resolución correspondiente, que señala: Bahía Blanca, 8 de abril de 2010, visto la propuesta de otorgar al doctor Raúl Ricardo Alfonsín el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur, elevada por resolución del Consejo Departamental de Derecho 128 de 2010, y considerando que la propuesta tiene como finalidad reconocer al doctor Alfonsín por su trayectoria en la defensa de las instituciones de la República, de la vigencia de los derechos humanos y de la convivencia democrática, habiéndose erigido en símbolo del retorno de la democracia en nuestro país, que el doctor Alfonsín ha tenido un amplio reconocimiento por parte de las más diversas instituciones de altos estudios, habiéndole sido otorgado el doctorado honoris causa por varias y distinguidas universidades nacionales y extranjeras, como la Yale University, la New York University, la Universidad de Bolonia, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Nacional de Córdoba, de Tucumán, la Tecnológica Nacional, la de Cuyo y la del Litoral en nuestro país, entre varias más. Que la personalidad del doctor Raúl Ricardo Alfonsín ha sido reconocida nacional e internacionalmente por sus virtudes de estadista. Que a partir de su muerte el doctor Alfonsín ha dejado de ser considerado por nuestro pueblo como una mera figura partidaria para convertirse en un emblema de los valores democráticos y pluralistas aceptados por todos los argentinos, independientemente de partidismos e ideologías. Que el doctor Alfonsín cuenta con méritos más que suficientes para ser distinguido por esta universidad, y que el Consejo Superior Universitario aprobó en su reunión del 7 de abril lo aconsejado por su Comisión de Interpretación y Reglamento. Por ello, el Consejo Superior Universitario resuelve, artículo primero, otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur al doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En consecuencia de lo expresado, el señor rector hará entrega del diploma y la resolución que reconoce al doctor Raúl Ricardo Alfonsín como el 26º doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur. Por su parte, el doctor Andrés Bouzat, el director decano del Departamento de Derecho, hará entrega de dos presentes en nombre de la comunidad de esta casa. El primero es un libro con la historia de la universidad y el segundo es un cuadro con una foto tomada durante la última visita del doctor Alfonsín. Vamos a invitar entonces, para certificar lo realizado en esta ocasión, a que las autoridades que están en la mesa rubriquen el libro de actas de la universidad, donde se ha elaborado el acta que testimonia este homenaje. Luego, cuando termine la ceremonia, todos los asistentes que lo deseen podrán pasar también a rubricar el libro de actas, como tradicionalmente hacemos en todas estas ceremonias. El libro de actas que además es el original, ya que contiene incluso hasta el acta fundacional de esta universidad. Luego del elogio y de la entrega de los pergaminos, tradicionalmente los nuevos doctores deben ser recibidos como parte de la comunidad universitaria. Vamos a invitar para ello a pronunciar unas palabras al señor rector, al doctor Guillermo Crepi. Bueno, buenas tardes a todos. Acá se empiezan a notar las diferencias, seguramente voy a ser el único de los expositores que va a leer, porque no soy político. Pero darle la bienvenida a toda la comunidad universitaria, a la sociedad en su conjunto a este acto tan importante para la universidad. Hoy, como señalara el presentador, nos convoca una tradición centenaria en la vida universitaria. Hoy, la Universidad Nacional del Sur
ha otorgado un nuevo doctorado honoris causa, el mayor reconocimiento que esta institución otorga. Y en mi carácter de rector realmente tengo el orgullo de hablar en nombre de toda la comunidad universitaria por tratarse de la figura del doctor Raúl Alfonsín. En nuestra universidad, los doctorados honoris causa no están reglados taxativamente por resolución o disposición alguna. Ello hace que quienes tienen a su cargo el gobierno de la institución y la representación de la comunidad universitaria tengan entera libertad para decidir a quiénes pueden investir con tal título. Revisando la lista de doctorados honoris causa de la UNS, se destaca que de los 25 diplomas otorgados a lo largo de toda la historia, de 54 años desde la creación de la universidad, la gran mayoría corresponde a destacadas figuras de la academia, la ciencia o la cultura. Solamente uno ha sido para una personalidad de la política, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y por eso me parece que este acto es muy especial, porque hoy, por primera vez en la historia de nuestra universidad, distinguimos a un expresidente, a un político, a un estadista, a un demócrata cabal y ferviente defensor de los derechos humanos. Y la particularidad realmente es que lo hacemos post-mortem, y entonces quizá deberíamos reflexionar por qué tuvimos que esperar que muriera don Raúl para otorgarle este merecido reconocimiento. Nuestra universidad es pública y heredera de los principales principios republicanos que alumbraron a nuestro Estado. Nació de una comunidad política organizada, de un Estado que pertenece, se debe y busca el bienestar del pueblo. Por eso, ese debe ser también el fin último de la universidad. En nuestro país, todavía muchos compatriotas viven sin la posibilidad de gozar de sus derechos elementales, o los tienen ampliamente restringidos. Así, los seres humanos pierden su dignidad y hasta pierden para el conjunto de la sociedad su condición de humano, a lo cual están indisolublemente ligados los derechos correspondientes. Así, decía también, ser excluido y perder los derechos que aseguran el reconocimiento de la condición de humano se transforma dentro de la lógica de nuestro sistema en que vivimos en lo mismo que no ser. Por ello, quienes dedican o han dedicado sus esfuerzos y su sapiencia al reconocimiento de esos derechos y han sumado su aporte para que se cumplan los principios democráticos y republicanos, merecen un lugar destacado junto a los hombres de la ciencia, de las letras y de las demás disciplinas que la humanidad cultiva. Al realizar un acto de estas características, la universidad muestra a la sociedad, y especialmente a los jóvenes, a quienes reconoce como modelos de comportamiento y a quienes dedican su vida a los ideales republicanos y democráticos dentro de un marco de ética y austeridad. En las últimas décadas, la fragmentación social y política han convertido a la Argentina en un archipiélago, en el cual diferentes sectores, las instituciones, el aparato estatal, los poderes constituidos, los grupos sociales y demás, parecen flotar sin sentido, sin ningún tipo de vinculación entre sí. Y como dice un viejo refrán marinero, ningún viento favorable para un barco que va a la deriva. Nos encontramos en un momento de incertidumbre, y los pasos que demos en estos tiempos significan la forma en que superaremos o no una crisis, que no está solucionada, sino simplemente contenida. El Estado se ha ido alejando de la gente, convertido en un aparato privatizado que solo parece capaz de servir a los intereses de unos pocos. En muchos casos ya no conservan su poder las funciones básicas que lo hacen ser tal, ni es capaz de cumplir con el contrato social al brindar a sus ciudadanos la posibilidad de incrementar su bienestar y felicidad si resignan en él ciertas atribuciones. Los partidos políticos, primordiales articuladores entre este Estado y la sociedad, como medios de permitir a los grupos el manejo de las instituciones, se encuentran en un estado de degradación notable, sometidos a un cuestionamiento y una deslegitimación tan grande que los ha obligado al reclutamiento de miembros representantes en otros ámbitos menos criticados, entre ellos nuestras universidades. En estos tiempos en que vivimos, cuando nos acercamos a los 2 siglos del comienzo de nuestra gesta emancipatoria y pareciera que todos los actos hoy se pueden enmarcar en los festejos del Bicentenario, vemos que todos esos problemas fueron parte de los afanes y desvelos de quien hoy homenajeamos. Pero también vemos
que no hemos sabido honrar su legado, puesto que muchos son aún deudas pendientes en nuestro contrato social. Ahora, viendo esta situación y reflexionando desde el lugar que me toca, pienso que quizá como universidad no es suficiente lo hecho hasta el momento. Quizás sea necesario generar más instancias de reflexión, de diálogo y de divulgación sobre la democracia, como forma de gobierno, pero también como forma de vida. El derecho, la libertad y la justicia, entre otros temas, desde un punto de vista filosófico, pero también desde un punto de vista práctico. Pensar sobre nuestros sistemas democráticos, su comunidad y sus instituciones es prácticamente un mandato para nuestra universidad. Tenemos, como vanguardia ilustrada de nuestros pueblos, la obligación de pensar, bajo el faro de la convivencia democrática, sobre la finalidad de un gobierno legítimo, los derechos y libertades que debe proteger y por qué forma debe adoptar la protección de esos derechos y cuáles son las obligaciones que tienen los ciudadanos para con su gobierno y sus pares. En este marco, es un imperativo categórico para la universidad mostrar a los grandes hombres que supieron promover la política como la forma de encontrar las soluciones que este mundo que antes caracterizaba y hoy nos está demandando. Y lo hacemos en un acto que en su concepción es académico, pero que en este caso particular, y creo que lo tenemos que destacar, y no debe avergonzarlos decirlo, también es político, pese a algunas críticas que hemos recibido. Fundamentalmente por la naturaleza del distinguido, y creo que acá tampoco nos tenemos que confundir. Un acto político no es un acto partidario. En momentos en los que ser político o hacer política parecen malas palabras, en momentos en los que nuestro sistema democrático presenta serias falencias, parece muy oportuno reivindicar la política y la democracia en el ámbito universitario. Y lo hacemos en la figura del doctor Alfonsín, quien, como bien expresa la resolución leída anteriormente, a partir de su muerte ha dejado de ser considerado por nuestro pueblo como una mera figura partidista para convertirse en un emblema de los valores democráticos y pluralistas aceptados por todos los argentinos, independientemente de partidismos e ideologías. Y celebramos que así lo haya entendido el Departamento de Derecho al hacer la propuesta, y también celebramos que así lo haya entendido el Consejo Superior Universitario al otorgarle el doctor honoris causa. Pero creo que es muy importante destacar y de celebrar que así lo haya interpretado el señor Intendente Municipal de Bahía Blanca, quien gustosamente aceptó hacer la presentación en su doble carácter de principal representante político de la ciudad y docente de nuestra casa. Este acto debe interpelarnos como universidad y como sociedad, a partir de las virtudes de quien hoy homenajeamos. Miremos a ciudadanos como el doctor Alfonsín y aprendamos a postularlos en nuestras aulas como ejemplo. Solo así recuperaremos la política del lugar de escarnio en que hoy parece encontrarse por los propios defectos de nuestra clase política, pero fundamentalmente por que son un reflejo de nuestros defectos como ciudadanos y como sociedad en su conjunto. Tenemos una democracia que quizás nos cueste otros 20 años hacer que sirva para comer, curar y educar, pero al menos la tenemos, es nuestra, tanto como la culpa de no haber podido hacerla mejor. Y aquí es propicio recordar una frase de Winston Churchill, el estadista inglés que le pidió a su pueblo sangre, sudor y lágrimas, quien decía: la democracia es el sistema de gobierno más imperfecto que conozco, exceptuando todas las demás. Y también decía: los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Sirva este acto para que reflexionemos que como universidad debemos formar excelentes profesionales, pero sobre todo debemos formar ejemplares ciudadanos. Hago votos para que con el ejemplo de este hombre prógo que hoy incorporamos a los claustros de esta casa como doctor honoris causa, aprendamos a enseñar a nuestros estudiantes a hacer frente a las dificultades y a solucionar los problemas de nuestra democracia con más democracia. Luchemos todos por eso, así nos cueste sangre, sudor y lágrimas. Muchas gracias.
supuesto, de mi presencia en esta ceremonia tiene que ver con la necesidad de recibir y agradecer la distinción que le hiciera y le hace la Universidad Nacional del Sur a Raúl Alfonsín. Decíamos hoy, en la inauguración de un monolito en la plazoleta de la avenida, que además llevará el nombre de Raúl Alfonsín, que en pocas oportunidades tenemos conciencia de la limitación de la palabra para traducir, expresar los sentimientos que se apoderan de nosotros, como en estas oportunidades. La palabra gratitud no transmite realmente todo lo que sentimos cuando asistimos a reconocimientos de esta naturaleza. Me refiero a los miembros de la familia. Sin embargo, no encuentro otra manera de decirlo. No sé si respeto el protocolo, si respeto las formalidades, pero necesito mencionar y agradecer a la Franja Morada por la iniciativa, al Departamento de Derecho. Muchísimas gracias, doctor. Necesito agradecer también al señor Intendente, que en su calidad de miembro de la comunidad educativa promoviera también la iniciativa. Necesito agradecer, desde luego, a todo el Consejo Académico, por supuesto al señor Rector, a la señora Vicerrectora, a toda la comunidad educativa y a todos ustedes por sumarse esta noche, por estar presentes en esta ceremonia. Somos, él no me perdonaría que no lo dijera, absolutamente conscientes de que estos reconocimientos que se están haciendo en distintos ámbitos tienen que ver en el fondo con un reconocimiento en la figura de Raúl Alfonsín al conjunto del pueblo argentino. Reconocimiento vinculado al hecho de que en aquella transición, pese a las complejidades, a las dificultades, que seguramente no habían tenido que enfrentar otras transiciones, pese a todas estas dificultades, digo, fuimos capaces, los argentinos, de hacer las cosas de manera tal que podamos estar este año celebrando en el 27 aniversario de democracia sin interrupciones institucionales. Somos absolutamente conscientes, como decía el rector, de la deuda que tiene todavía la democracia con los argentinos, deuda con la dignidad. La lucha por los derechos humanos, por el Estado de Derecho, por las instituciones, la República y la democracia política, era una lucha que tenía sentido en sí misma. Estos valores, la República, las instituciones, la democracia política, la democracia formal, es un valor en sí mismo. Me acuerdo que en algún congreso en Venezuela, frente a algunos intelectuales de la izquierda, antes de la recuperación de la democracia, que relativizaban la democracia formal o la democracia política en Latinoamérica, Alfonsín señaló que los que no comprendían la diferencia que había entre la democracia formal y la dictadura, no entendían la diferencia que existía entre la vida y la muerte. Nosotros, los argentinos y los pueblos latinoamericanos, sabemos bien la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Pero también era la lucha por la democracia, por las instituciones y la república, una manera de generar condiciones que nos permitirían
luchar por la democracia social también. La democracia política y la república tenían además un costado instrumental. Pensábamos que recuperando para el pueblo las libertades políticas y los derechos civiles, concretamente la posibilidad de elegir y ser elegido, podíamos empezar a transitar desde la democracia política hacia una democracia sustancial, hacia una democracia social. Bueno, esta es la deuda que tenemos todavía los hombres y mujeres de la política, los argentinos en general y la democracia en particular. Y debemos empezar a trabajar para saldarla en el menor tiempo posible. Para terminar, quiero decirles que seguramente, para mi padre, de todos los reconocimientos que ha recibido después de su fallecimiento, este y otros que tienen que ver con las instituciones universitarias serían seguramente los que más lo halagarían. Él decía siempre que había que acercar la reflexión, la teoría, el pensamiento, la filosofía a la política. Menos encuestas y más filosofía, decía él. Y uno de los ámbitos que pueden realizar esta tarea, sin ninguna duda, sobre todo en tiempos de incertidumbre, en tiempos en los que estamos desorientados, en tiempos en los que parece que el repertorio conceptual que nos resultaba familiar ya no encuentra respuesta a los nuevos desafíos en un mundo que cambia de manera permanente, digo, la universidad no solamente puede ser una instancia fundamental para permitir el desarrollo y la realización personal, sino para contribuir desde el pensamiento, desde la teoría, desde la reflexión, a darnos respuestas a los desafíos que nos propone un mundo cada vez más complejo y para el que todavía no hemos encontrado una alternativa. Yo les agradezco a todos muchísimo otra vez la presencia y, bueno, señor rector, me pongo también a su disposición en todo lo que pueda ser útil a la comunidad educativa, por supuesto, desde las limitaciones personales y funcionales que pueda tener. Muchísimas gracias. De esta manera, señoras asistentes, llegamos al final de esta ceremonia. Al haber concluido ya con las palabras, los asistentes que deseen hacerlo, que quizás entraron antes a la sala que los familiares del distinguido, por supuesto pueden acercarse a saludarlos y también, como comentábamos al comienzo, a rubricar el libro de actas de la institución. A todos ustedes en la universidad les agradece enormemente su presencia. Que tengan buenas noches. Te olvidas